Bueno, segundo bloque de este programa especial de Ciudad U, donde estamos poniendo el foco, yendo a lo que nos dejó el Congreso de la Lengua y también el Festival de la Palabra, porque hubo muchas actividades, apenas se han pasado algunas horas, pero ya cabe el momento para empezar a hacer algunas reflexiones, Fer. Y en este caso la reflexión que hizo Claudia Piñero acerca del lenguaje inclusivo. ¿Qué lugar tuvo? ¿Dónde se lo ubicó? Otro de los también, momentos, sí, digamos, que fueron destacados quizás por lo dicho y por lo cantado, porque cantó también Piñeiro, ¿no? Así es, 5 siglos igual, allí, en Cuom. ¿Lo repasamos, si les parece? Pienso yo que si yo tengo que ir a hablar de literatura, oralidad y folclore, y si en oralidad no entra hoy lo que pasa con el lenguaje inclusivo, estoy soslayando un tema porque siento que me indicaron que no lo toque, ¿no? Quiero decir, en ese tema, aunque sea mencionarlo, que hay una parte de la población que está reclamando hablar oralmente, aunque sea, no digamos en la literatura, no digamos en la cosa, pero usar una forma de llamarnos que ya no alcanza con el masculino como universal. Me parece que no decirlo sería una censura, autocensura por el sí. De esto no me dijeron que hable, y entonces yo por la duda no lo menciono. No me parece que estuviera bien, ¿no? Veneno, natache mayay, 5 siglos nachiam, desamor, desencuentro, cholen shalat, cuerpo con mineral, como Taganaxay, infancias pobres, 5 siglos nachiam, 5 siglos igual. Bueno, volvemos y les quiero dar la palabra a Juan Cruz y también a Elena, porque otro tema que apareció allí, el lenguaje español, ¿no? Y podemos decir distintas miradas acerca de su uso desde lingüístico hasta la cuestión también científica que apareció, ¿no? ¿Qué les parecieron los debates, Juan Cruz? Me parece que estuvo bueno, digamos, y que fue muy valioso lo de el director del Cervantes de invitar a personalidades como Claudia Piñero o María Teresa Andrueto, sabiendo que ellas son voces disidentes un poco de esta estructura hegemónica del español y que tienen cierta tendencia a las temáticas, a la apertura de temáticas como el lenguaje inclusivo, algo que desde el comienzo y de la organización se había planteado que no estaría en los tópicos, y que cuando se invitó a María Teresa Andrueto, ella mencionó que no estaba de acuerdo con un montón de cosas y se mantuvo la invitación. Entonces eso me parece que es para celebrar, porque más allá de que no hubiera una mesa sobre lenguaje inclusivo, sabían que se iba a colar, por lo menos me parece que Luis García Montero lo sabía y aún así se mantuvo eso, y me parece que, como hablábamos, me parece recién fuera de cámara, fue muy valiente de su parte, que le deben estar pasando factura, digamos, en España por tanta valentía. Y me quedo con una imagen del homenaje a Sabina, donde se sentó con un vaso de whisky junto a Sabina, y me pareció como muy rockero eso. Entonces me parece que hay un cambio un poco en el Instituto Cervantes, digamos, en nombrar a alguien como Luis, un poeta. Ayer leí una nota de que él ha nombrado un programa español, el nombre con el que bautizó este programa español de cooperación es Canoa, que es la primera palabra que la Real Academia, de origen indoamericano, que la Real Academia adopta al diccionario. Y bueno, la verdad es que me parece que es muy celebrable que Luis esté a cargo del instituto y que eso tuvo, digamos, su manifestación en el Congreso, en ciertos invitados, en ciertos debates, y en buena hora que así fue. Elena, esta discusión del español, ¿cómo lo viviste vos? Volviendo a la nota que pasaste de Claudia Piñero, me parece que ella tiene ahí como dos partes, ¿no? Una primera parte donde habla de esta deuda que tenemos respecto de los idiomas nativos, y la otra parte donde habla de lenguaje inclusivo. Y es verdad, las deudas existen. Yo he dicho por ahí que la historia de los idiomas es la historia de los sometimientos de los pueblos. La historia de los idiomas es la historia de los imperios y de su expansión.
Cuando Roma, imagínate en el mundo antiguo, una ciudad, Roma, no un país, no Italia, una ciudad como Roma, comienza a extenderse y llega hasta el Atlántico, porque inclusive copa la península ibérica, sube hasta el sur de la península británica, Sí, claro. ¿no? Y hacia el este, bueno, hasta donde sabemos por lo que extendió en el momento del comienzo del cristianismo su imperio, ¿no? Cristo es crucificado dentro del imperio romano. Exacto. O sea, una ciudad cuando se expande no lleva solamente tropas. Una ciudad o un país cuando se expande lleva un montón de cosas, lleva cultura, lleva formas de trato, lleva comidas, lleva formas de vestimenta y lleva la lengua. Y en la medida en que ese sometimiento resulte eficiente, terminan imponiendo su cultura. Lo hicieron sobre Grecia, los dioses cambiaron de nombre, ¿no? Esta cosa que tenemos los mismos Cierto. dioses, pero con un nombre para la mitología griega y con otro nombre para la mitología latina, muestra lo importante que es la lengua en relación con esos dominios. Lo que pasa es que estamos en una época donde los dominios ya no son tropas. Las tropas son otras cosas, son cámaras de televisión, son micrófonos, son redes. Pero los imperios siguen actuando y siguen imponiendo sus idiomas. Acá hay un imperio, ¿no es cierto?, que podríamos denominar angloparlante, para no situarlo en un país, que está imponiéndose en el resto del globo terráqueo, ¿no? Es decir, me parece que estamos frente a procesos de imperialización permanente. Permanente. En algún momento en la historia eran tropas, eran ejércitos que se desplazaban, en otro momento, como pasó con América, ¿no es cierto?, mataban e imponían su cultura. Y la religión. Imponían su religión, su lengua, etcétera, a fuerza de hacha, ¿no?, y de espada. A lo mejor en este momento las técnicas de colonialismo son diferentes, ¿no? El postcolonialismo a lo mejor no resulta tan brutal en su apariencia, aunque sí en sus efectos, pero siguen operando esos sistemas de colonización. Y yo creo que sobre esa historia hay mucho todavía que trabajar y que reivindicar, es cierto, es cierto. Yo escribí para la revista Desterrados un artículo donde di cuenta de este proceso de mestizaje que el español sufre, porque tampoco hablamos el español de la península. Hablamos un español que tiene quechua, que tiene guaraní, que tiene mapuche, que tiene términos en italiano. En América, si vos vas al Caribe, la R es casi una L, señol. Exacto. Eso es influencia de la inmigración afro, Claro. ¿no? De manera que ahí hay, yo decía esta mañana, imagina una torta de esas de hojaldre que hacemos las señoras, donde vamos poniendo una capa de crema, otra capa, otra capa, otra capa. Yo decía, el idioma es eso. Es como una torta de hojaldre, donde vos podés mirar, si la cortás, podés mirar los sucesivos préstamos, las sucesivas hibridaciones, las migraciones, las imposiciones, las deudas que tenemos, las voces que callaron y que ahora estamos recuperando. Hay provincias que están haciendo un trabajo muy interesante con las lenguas nativas. Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Misiones, son provincias que tienen 2 lenguas oficiales. La lengua oficial es el español, claro, y también el quechua, y también el com, y también el guaraní, y también los diferentes idiomas. Bueno, la Facultad de Lengua lo que hizo con las hablas de Claro. Córdoba, que ya hablaremos, me parece que también va por esa línea, Sí, ¿no? va por esa línea. Y ya vamos a trabajar más seriamente en la recuperación y en la confección de catálogos de palabras indígenas. Porque la verdad que también en Córdoba las tenemos. Pero vamos a ver un material de donde venimos hablando de cómo empezaba este congreso y donde estas tensiones idiomáticas empezaban a aparecer, y creo que su punto máximo fue en el cierre de lo que es este Congreso de la Lengua, con el discurso de Tere Andrueto, que después nos va a contar algunos entretelones acerca de cómo se cerró finalmente su participación para el cierre, ¿no? No sé si vale la pena, pero Bueno, bueno, lo vamos a hacemos. contar. Bueno, Lo no sé hacemos. si fue incorrección política, pero Tere Andrueto fue con sus palabras, y creo que más de uno habrá quedado sorprendido por lo que fue ese discurso, hoy citado de manera magistral en Sí. muchos lugares, ¿no? Sí. ¿Lo vemos? Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz, dice Leonard Cohen. Y entonces es ahí en las fisuras donde quisiera mirar.
Entonces no debiéramos desentendernos de ciertas preguntas, aunque incomoden, preguntas como ¿para qué un congreso en estas pampas sin intervención local sobre sus contenidos? ¿O es la lengua de España la misma que se habla en América? ¿O el muy diverso castellano de cada uno de nuestros países es la misma lengua española de la que el congreso habla? Y finalmente, porque estamos en Argentina, ¿se trata de la misma lengua que aquí se habla? Más del 90% de los hablantes de lengua española habita en países de América y menos del 10% en España. Sin embargo, las variedades idiomáticas americanas no tienen tantas posibilidades de ser reconocidas por la academia y cuando lo son, pasan por formas folclóricas, americanismos. Por su parte, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, alrededor de un 70% de lo que se considera malos usos de la lengua es de origen latinoamericano, lo cual tiene que ver no solo con la idea de purismo y la pretensión de uniformidad, sino sobre todo con la convicción de que el bien decir se decide fuera de nosotros. El lenguaje inclusivo. El Congreso de la Lengua se ocupará del presente del español, pero no discutirá sobre el lenguaje inclusivo, han dicho a la prensa con total firmeza las autoridades de la academia. Tendremos participación igualitaria entre varones y mujeres, se dijo. Y es verdad, pero yo no puedo dejar de preguntarme si habrá habido mujeres y en qué proporción en las decisiones de contenido. 250 ponentes y ni una sola mesa de discusión sobre un tema como es la inclusión de género vivamente presente en la agenda actual, tanto de América Latina como de España. Digo esto sabiendo del lugar en el que estoy, deseando profundamente que unos y otros de aquí o de allá podamos volvernos más y más conscientes de que la uniformidad no es el camino para que la lengua que compartimos se mantenga viva. Porque si hay riqueza en esta lengua nuestra, esa riqueza no está en la rigidez, sino en la posibilidad de aceptar la potencia de lo diverso y de lo múltiple, la riqueza del permanente movimiento, como sin ir más lejos han hecho los hablantes de lengua inglesa, donde la estandarización proviene de la literatura, los medios y el uso en sus distintos modos de hablarlo y escribirlo. Wow, ¿no? Qué orgullo. Se podría tomar cada línea de ese discurso, ¿no? Para reflexionar sobre ese discurso. Es una obra de arte. En principio porque ella tiene una extraordinaria maestría para plantear cuestiones. Una cosa es pensarlas y otra cosa es poder escribirlas, ¿no? Me parece que en el caso de Tere, ella es una maestra en ese sentido. No en vano, es una de las plumas más brillantes de este momento en Latinoamérica. Había pedido especial de la gente del Cervantes que sea ella, ¿no es cierto? Sí, Eso hay que decirlo, que efectivamente. hubo una gestión del presidente del Cervantes. Del director, sí. Del director de Cervantes. Yo estuve conversando con ella, ella participa también de algunos proyectos de nuestra facultad. Por ejemplo, nosotros hacemos para una plataforma internacional un curso que se llama el ABC de la literatura argentina. Un ABC, sin necesidad de establecer un canon. El curso se llama un ABC y es la A de Andrueto, la B de Borges y la C de Cortázar. De manera que ella es una de las personas que está en ese curso y que despierta muchas simpatías en el hemisferio norte, de donde son la mayoría de los alumnos de este curso, ¿no? Que tuvo 1000 inscriptos el primer día. De manera que estamos muy cerca de ella por proyectos que compartimos. No le gustaba la idea de participar del Congreso, la verdad, no le gustaba. Cuando hablé con ella en algunas oportunidades, me dice, déjame pensar esto, porque en realidad no fue una entusiasta participante desde el comienzo. Y luego, bueno, tuvo una entrevista personal con el director y probablemente él la convenció de darle un espacio para que diga lo que tenía que decir, lo cual me parece bien interesante. Creo que Tere pone ahí cuestiones que tienen que ver no solamente con el mundo del Congreso, ¿no? Cuando ella dice, me pregunto cuál es la participación de las mujeres en el armado del programa, es una pregunta que nos hacemos todas las mujeres en relación con los armados de todos los programas de todo el mundo, ¿no? De todos los congresos. Claro, no solo de los congresos, de este canal, de mi facultad, de la universidad, del gobierno provincial, del gobierno nacional, del centro vecinal, de todo, vida, de la comisión de padres de la escuela, de todo. Me pregunto cuál es la participación. De las decisiones. De las decisiones, o sea, es una pregunta
que trasciende el Congreso, y me parece que estuvo bien hacerla porque vuelve a poner el dedo en una cuestión que tenemos en debate en este momento, pero que está, digamos, sumida al orden social que estamos queriendo de alguna manera remover o cambiar, ¿no? Y cuando dice, por ejemplo, que la academia nos marca el bien decir, eso no es así siempre, porque las academias de la lengua de cada uno de los países, de las 23 academias de la lengua, dan normas que tienen que ver con nuestro país. Nosotros usamos la palabra recién, no delante de participio, como es la norma. La norma dice que uno debería decir recién llegado, o recién venido, o recién ocurrido, recién con un adjetivo. Claro. En cambio, nosotros decimos recién llega. Y esa norma, que es la norma argentina, es una norma correcta. De manera que los países tienen una norma respecto de la pronunciación de los sonidos, respecto de la sintaxis, no de la ortografía, pero tienen normativas que hacen a ese país. Y sí es verdad que antes figuraban como americanismos, pero la construcción de la Asociación de Academias de la Lengua, la ASALE, nos ha puesto a la misma altura a todas las academias, incluida la RAE, que depende de la ASALE. Adviertan esto, que es bien importante. La RAE, que depende... La RAE es una de las academias de la lengua, una de las tantas academias de la lengua. No es la madre de todas las No academias. es la madre. La Asociación de Academias de la Lengua incluye a la RAE. De manera que es cierto que los idiomas eurocéntricos tratan de imponer su propia variante. Lo hace el portugués con el Instituto Camões, lo hace el inglés con el British Council, lo hace el italiano con la Dante Alighieri, lo hace el francés con la Alianza Francesa, lo hace el alemán con el Goethe, porque son políticas de expansión idiomática que los idiomas eurocéntricos no dejan librado, ¿no? Porque también es cierto que hay competencias de idiomas en el mundo. Claro que sí. En el comercio el español es el cuarto y le precede el francés. El español es el cuarto y le precede el francés. Esa hegemonía la están peleando esos dos idiomas. Somos los terceros en la red, pero no somos los terceros en el comercio. Es geopolítica, geocomercio. Es geopolítica todo mundial. Y entonces, realmente los países europeos, en eso me parece que libran sus propias batallas, ¿no? Con mucha atención en América el español, claro. La mayoría, como ella dijo claramente, la mayoría de los hablantes estamos en Hispanoamérica. Vamos a hacer un puntito allí. Dale. Con María Elena nos vamos a ir a la pausa con un segmento que nosotros ya lo tenemos apropiado. Hablas de la lengua, hablas de Córdoba. Bueno. Nos vamos con Pipí Cucú, si les parece, lo compartimos. Dale, extendemos un poquito, ya venimos. Pipí Cucú. Pipí Cucú, cuando algo quedó bien. De algo está muy bueno. O para una fiesta siempre alguien se viste de otra manera y entonces llama la atención. Está Pipí Cucú. Está perfecto. Que está bueno. Todo me salió Pipí Cucú. Está Pipí Cucú, Suena como antiguo, pero Pipí Cucú sí. Algo que estaba elegante, algo que estaba rico, una comida. Y este asado está Pipí Cucú. Pipí Cucú. Me quedó Pipí Cucú. Extremadamente bien. Mejor imposible. Pipí Cucú. Pipí Cucú. Que está espectacular, está lindo.